24 minutos han pasado de las 7 de la tarde. Ya lo tenemos en línea nuestro columnista, te lo vamos a presentar en breve. Antes tenemos que recordar las redes sociales de la radio, @la GNFM, las redes de un programa de miércoles, tanto Instagram, Facebook, YouTube y Telegram. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder volver a ver este programa y todos los programas que venimos realizando a lo largo del año. Puedes comunicarte y dejarnos un mensaje de WhatsApp al 351-6816-214. Y si estás o sabes de alguien que está pasando por una situación de violencia, podés llamar a la línea 144 o en Córdoba al 0800 888 98 98, por WhatsApp al 11 277 16 463 o en Córdoba al 351 81 41 400 y si no por mail a la línea 144 @mingéneros.gov.ar. Y después de esta carrera para decir todos los números y todo, que siempre me trabo y no me trae un poquito menos, pues un poco más lento, ya lo tenemos en línea, nuestro columnista estrella ya empieza a subir la cantidad de seguidores en el Facebook Live de un programa de miércoles. Lo tenemos del otro lado al doctor Oscar Atienza, que es médico, profesor de la UNC, investigador, magíster en administración médica. Ya ni lo tendría que saludar porque es parte del programa de miércoles, ya es nuestro columnista, la gente así lo espera, pero la formalidad lo merita, así que bienvenido a un programa de miércoles, Oscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hugo, Hilda, Matías. Hola, hola Oscar, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre, un placer estar con ustedes charlando. Para nosotros también es un placer, querido Oscar. Una semana que ha empezado, tenemos que decir, bueno, el presidente de la Nación ha contraído, salió positivo por COVID-19, aparentemente lo está transitando de manera muy light, ¿no? Porque, bueno, ha tenido la Sputnik V que lo ha protegido. ¿Cómo ves eso, Oscar? Bueno, lo habíamos explicado muchas veces antes, pero como que se lo usó a ese tema en esta oportunidad para nuevamente pegarle a la Sputnik V. Es decir, los muchachos no pierden la oportunidad de tirarle un par de palos a la vacuna cada vez que pueden. Es una vacuna, es una excelente vacuna. De hecho, Sputnik dijo, de algún modo, el mensaje que le dio el presidente: quédese tranquilo que ha sido usted vacunado con una excelente vacuna. Así que no solo lo digo yo, sino que también lo dice Sputnik. Y vemos un poco cómo funciona este tema de las vacunas. ¿Por qué le hizo algún tipo de síntomas el presidente? Y es claro, la vacuna no es un repelente. No es que yo me lo pongo, el virus está flotando en el aire y dice, a Oscar no voy a ir porque Oscar tiene la vacuna. No, lo que hace el virus es, viene, yo lo respiro, se me pega a las mucosas faríngeas, las mucosas nasales, empieza a reproducirse, me genera sintomatología, me genera dolor de garganta, molestia nasal, me puede generar algún puntito de fiebre, que de hecho el presidente tuvo 37.2, creo que tuvo, apenas, y en lo que va replicándose, el anticuerpo producido por la vacuna empieza a actuar y empieza a eliminar al virus. Entonces, en 72 horas, que es el caso del presidente, ya no tiene más el virus. De hecho, acaba de dar una conferencia, se lo ve perfecto, sin mayores problemas. La vacuna funcionó perfectamente tal como se lo esperaba. Lo que hace la vacuna en realidad es evitar, nos genera un grupo de anticuerpos, un grupo de soldados que va a pelear en contra del virus que ingresa y lo termina eliminando en pocos días. Esa es la función de la vacuna. Es decir, también hace que se acorte el periodo de incubación de la enfermedad de 14 días promedio a 3 días. Esa es la función de la vacuna. Todas las vacunas funcionan igual. ¿Evitan que yo me infecte? No, porque no es un repelente. La vacuna actúa más dentro del cuerpo. Una vez que yo ya tengo el virus dentro del cuerpo, allí es en donde empieza a actuar. No actúa en el exterior, no es como una máscara que yo tuviera un impermeable que evita que el virus me llegue. No funciona así. Por eso es totalmente normal lo que le pasó al presidente y lo veníamos nosotros explicando en los vivos. Es decir, que la vacuna lo único que hace, lo que hace es esto, ¿no? Que evitar que nosotros lleguemos a la
modalidad grave de la enfermedad. Así que la verdad que festejo que haya sido así, porque fue un claro ejemplo de cómo funciona la vacuna, y tenemos que entender que la vacuna evita que lleguemos a esta modalidad grave y que podamos correr riesgo de vida nomás. Y es que me parece fantástico lo que pasó allí. Teniendo en cuenta lo que nombraste recién, la conferencia, se anunciaron algunas medidas, si bien no están muy claras cuáles van a ser las medidas, más o menos las veníamos imaginando: restricciones, cierre, bueno, se prohibirían los viajes de egresados, que están haciendo una cuestión un poco de contagio constante. Todos los que vuelven de algún viaje de egresados, los chicos están volviendo contagiados y están contagiando a mayores, que eso es lo más preocupante. No se sabe en Córdoba qué va a hacer, porque, bueno, ya te había adelantado que debería escuchar a ver cuáles eran las recomendaciones de Nación y después se tomarían las medidas en Córdoba. ¿Crees que se pueden tomar algunas medidas un poco más estrictas, o que vamos a seguir dependiendo y agradeciéndole a nuestro sistema de salud que nos está colapsando? De entrada te digo que no tenemos que seguir agradeciéndole al sistema de salud, que no está colapsando, porque hay que cuidarlo al sistema de salud. Digo, no tenemos que hacer que llegue allí mucha gente, porque además tenemos allí seres humanos que son los que están trabajando y que padecen un poco el ataque del virus y el ataque de la misma provincia, que termina despidiendo esta semana a personal de la salud que estamos necesitando. Es decir, no necesitamos seguir molestando más al equipo de salud, tenemos que evitar que la gente se enferme. Todavía el gobernador no se ha expedido, las medidas que se han lanzado tienen carácter de nacional. Hay algunas medidas que me parecen interesantes. No sé si estas medidas van a lograr bajar la cantidad de casos, tengo mis dudas y casi convencido estoy de que no van a bajar la cantidad de casos, porque la dinámica y la noxa que está produciendo esta cantidad de casos está en otro lado, y no la han identificado, y si la han identificado la están ignorando. Dentro de las medidas que se han tomado, se suspenden los viajes por todo el país de egresados y egresadas, ¿no? Todo lo que sean viajes de estudios y viajes de grupos turísticos, eso queda todo suspendido. En las zonas consideradas del país como de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de los gobernadores y gobernadoras adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Estoy leyendo textualmente las medidas. De modo que aparentemente allí le estamos pasando la pelota a los gobernadores. Ya sabemos que hay gobernadores que salieron ayer a decir que hoy no iban a adoptar las medidas. Es decir, cualquiera sea, ya se habían anticipado. Entre ellos, nuestro gobernador fue uno que salió y dijo que no iban a poner medidas de restricción, el otro fue Morales. De modo que, pero a ver, entre ayer y hoy, también y antes de ayer y ayer, hubo algún cambio en la cantidad de casos, y hoy ya salieron algunos voceros del gobernador Schiaretti a decir que esto no era para tibios o algo así, creo que dijo el doctor Pisi, que hay que tomar medidas duras, y él lo asesora, dice que es asesor ejecutivo de Córdoba, así que es de entender que quizás la situación de ayer y de hoy en la cantidad de casos haga que cambie un poco la posibilidad esta y que adopte alguna de estas medidas, ¿no? Las medidas dicen que en la zona del país donde hay mayor riesgo epidemiológico, Córdoba está incluida en ese grupo de provincias, se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos, al aire libre, de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discoteca o cualquier salón de fiesta. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Digo, ¿por qué es que estas medidas quizás no funcionen? Porque le vamos a encontrar la vuelta para poner la misma cantidad de gente y que sean menos de 10 personas. Y ya sabemos que en menos de 10 personas también hay contagio. Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y 6 de la mañana
de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de la especificidad de cada lugar. Y esto sí me parece bueno, esta medida, porque en realidad esta medida va a evitar las fiestas clandestinas. Se van a poder detectar a través de la movilidad, como nadie va a poder circular en el país, en las calles, se va a poder detectar básicamente, digamos, rápidamente aquellos que estén circulando. Me parece una excelente medida. En el AMBA solo podrán usar el transporte público de pasajeros trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Allí veo que van a seguir circulando todos, no veo que haya algún tipo de restricción, y más si es en el AMBA. Ya sabemos que allí es donde está el mayor foco y la mayor dificultad para poder restringir la circulación de personas. Estas medidas de cuidado estarán vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 de abril hasta el 30 de abril. Es decir, que se toman medidas por 30 días, básicamente lo que se hace es restringir la circulación de 0 a 6 horas de la mañana, se cierran los bares y restaurantes a las 23 horas, se cierran casinos, bingo, discotecas y cualquier tipo de salón de fiestas, se prohíben las reuniones familiares y sociales de más de 10 personas. Y se suspenden los grupos de egresados y grupos de turismo donde habíamos visto mucha gente circulando. Son medidas que en total yo creo que van a, no se va a notar en el número total porque la cantidad de casos va a seguir subiendo, la curva va a seguir creciendo, pero quizás estas medidas tiendan a que no se sumen mayor cantidad de casos a la dinámica que está teniendo en este momento la pandemia. Es decir, y se lo doy con un ejemplo, si la semana que viene, porque estas medidas van a empezar el viernes, van a tener impacto recién 10 días posteriores, más o menos por finales sobre el 20-22 de abril. Si el 20 y el 22 de abril íbamos a tener 30.000 casos diarios, con estas medidas vamos a tener 26-27.000 casos diarios. Se va a tener un impacto de más o menos un 10, un 20% sobre el total de casos que estamos teniendo. ¿Alcanza? No, no alcanza. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero bueno, es lo que se puede hacer en este momento. Creo que es sobre lo que hay espacio político para poder tomar algún tipo de medida. Hay que seguir trabajando un poco más en la conciencia de la gente, en este componente que siempre hemos identificado nosotros, que es el componente social. Recién estamos entrando en conciencia colectiva, es decir, recién estamos entendiendo que estamos a un ritmo de 22.000 casos diarios, 22.000 casos diarios. Pero esto parece que todavía no termina, a ver, no lo terminamos de procesar. ¿Cuándo se va a terminar de procesar esto? Cuando estos 22.000 casos diarios, es decir, el Estado lo que está haciendo ahora es tomar las medidas que políticamente tiene espacio para poder tomarlas. Si hoy sale y decreta una fase 1, un cierre completo de comercio de bares, no, mañana tiene el medio país incendiado. Me parece, ¿no? Creo que eso puede llegar a, no incendiado, digo, en el sentido de que va a tener movilizaciones, manifestaciones, quejas y va a tener un alto costo político. El tema es el siguiente. Estos 22.000 casos que estamos teniendo y que suman 200.000 casos en los últimos 11 días, 200.000 casos, van a arrojar sobre este sistema sanitario que está resentido, está cansado, agotado, en los próximos 10 días unas 10.000 personas. Es una cantidad tremenda. Ya sabemos que el 5% de las personas que se enferman requiere atención hospitalaria. De 200.000 personas, vamos a tener unas 10.000 que van a requerir algún grado de atención en los hospitales. Y yo no sé si tenemos capacidad hospitalaria y recursos sanitarios suficientes para poder atender esa cantidad de personas. Y a partir de ahora, todos los días, que vamos a tener un promedio de 20.000 casos y un poquito más, llegado el invierno, finales de abril y mayo, si no se avanza con la vacunación más aceleradamente, vamos a tener algunos casos más. 20.000 casos diarios envían a las terapias intensivas
más o menos unos 1000 pacientes. En Córdoba, si extrapolamos, lo traemos esto a Córdoba, hoy hemos tenido, la cantidad de casos que hemos tenido hoy en Córdoba han sido 2100 casos. Ayer tuvimos 1800 y algo. El 5% de esos son 100. Es decir, que la tasa de ocupación de camas COVID en Córdoba va a ser de más o menos 100 personas diarias en los próximos 10 días. Y eso es lo que preocupa. Por eso es importante, aunque digamos, sean medidas que uno ve que no van a tener un gran impacto, algo van a impactar sobre la cantidad de casos, pero empieza a generarse esta conciencia colectiva. Cuando empecemos a ver, y fíjense que en los últimos 3 días aumentó el 5% la tasa de ocupación en cama de terapia intensiva, ya está en casi 65 puntos. Estaba en 58, 59 hace 10 días. Cuando eso siga subiendo, la gente mira eso, ve que vamos a estar llegando al 70, al 80% rápidamente, y allí se van a empezar a generar los espacios para poder suspender o empezar a trabajar sobre otro tipo de medidas que creo que se tendrían que tomar ya, pero que no está este espacio político como para que el gobierno lo pueda tomar. Como que la gente todavía no tiene conciencia. Hay muchos casos, pero falta un poco para que no choquee. Es más, hemos tenido en los últimos 3 días más de 20.000 casos y todavía no entramos en razón. Cuando empecemos a ver que la tasa de ocupación de cama de terapia intensiva empieza a subir y la cantidad de fallecidos empieza a subir, la gente misma va a decir, hagan algo, no alcanza con esto. El problema que tenemos es que las medidas que se toman tienen un impacto casi 15 días después. Es decir, que lo que vamos a ver desde hoy, en realidad no hoy porque se van a tomar desde el viernes estas medidas, 9 de abril, las medidas, el impacto lo vamos a ver recién el 25 de abril. Es decir, que le estamos dando un margen muy grande al virus para que siga haciendo de la suya. ¿Son útiles estas medidas? Son útiles, no tengo duda. Hay que empezar a generar la conciencia colectiva sobre la gente para que se dé el espacio y se tomen algún tipo de medidas más. Y yo no estoy pidiendo medidas de restricción de la actividad económica. Nunca pedí eso. Yo creo que en esta situación todavía actividades económicas de particulares no hay que restringir. Hay muchas otras actividades que se pueden sacar del medio, se pueden retirar, como por ejemplo la administración pública nacional, provincial y municipal, que pueden ir a trabajar a la virtualidad desde ya, sin afectar su economía, porque la mayoría tienen sueldo, es decir, que su economía no va a estar afectada. Y eso le da un poquito más de respiro al comerciante para que pueda seguir trabajando. Es decir, no ponemos mucha gente en la calle, tratamos de retirarla para que el virus no encuentre a mucha gente en la calle e infecte. Y el otro tema que siempre lo he planteado, y ya conocen mi postura, es la presencialidad escolar. Creo que es innecesaria y que lo que hace es recalentar más el sistema, y para mí es la noxa que está produciendo el aumento de casos en este momento. Así que sería la otra variable que yo sacaría de la calle, con lo que la curva descendería bruscamente, porque entre administración pública nacional, provincial, municipal, más la presencialidad escolar, más todas estas medidas, debería bajar un 50% la cantidad de casos en muy, muy poco tiempo. Pero bueno, hace falta, como les decía, un poco el espacio político para que ese tipo de medidas se puedan un poco tomar. Oscar, es justamente eso que nombraste al final de la presencialidad. Catamarca suspendió las clases en 4 departamentos, en Ambargalá y en 3 más, no recuerdo los nombres, porque claramente, bueno, estaban viendo la suba de los casos. Córdoba ha superado, si no estoy mal informado, el 60% de las camas de UTI, lo cual, si bien nuestro sistema sanitario es fuerte y está preparado, ya empieza a ser preocupante que si supera ese número, estamos muy cerca de la saturación, digamos, como que se pasa un límite y después sube rápidamente, y bueno, es lo que tenemos que evitar. La presencialidad parece ser la variable más fuerte en esto, que es lo que debería, no sé, porque todavía sí siguen yendo los chicos a la escuela, digamos. Yo paso por al frente de una escuela y veo a los padres, uno arriba del otro, tratando de irlos a buscar, y es como que no se entiende, digamos. Tomamos cuidado por otro lado y después nos amontonamos en un espacio de 2x2. Así es, mira, yo he hecho mucho análisis
lo he explicado, hice un video corto donde fundamento todo esto, porque cuando uno hace análisis epidemiológico, busca variables, busca eventos, y vos tenés un aumento, y lo voy a volver a explicar, voy a tratar de hacerlo breve, me lleva 8 minutos explicar el tema de la escolaridad siempre, pero lo he explicado tantas veces que la gente ya sabe de qué se trata. Es muy simple. Yo me manejo con el periodo de incubación del virus. El periodo de incubación del virus de 14 días, más o menos 7. Entonces, sería 14 más 7 días, se va a 21 días. El primer día que tuvimos un aumento de casos, que fue de 9.400, creo que fue el 23 de marzo. Ese día tuvimos el primer aumento, se duplicaron la cantidad de casos. Es decir, que es el día 1 que yo tengo que tomar. Si le resto 21, me cae en la primera semana de marzo, el 2 de marzo puntualmente. Es decir, que yo por ahí, esa sería la fecha en la localización del evento. Si el evento dura 3 días, yo voy a tener, hubiera tenido 23 de marzo, 24, 25 de marzo con aumento de casos. Inmediatamente después empieza a caer la curva de contagio, porque no está más esa noxa. Y es lo que pasa en los fines de semana largos. Si voy a analizar el 25 de diciembre y el 1 de enero, el 10 de enero, 11 de enero y 12 de enero, tuvimos 12.800 casos promedio. Pero no tenemos 25 de diciembre permanentemente. Tuvimos 4 o 5 días ahí pegadito, la cantidad de casos aumentó y después bajó. Y se mantuvo en 4.500, 5.000 casos, con algunos picos, subidas y bajadas, producto de la movilidad de la actividad en la Argentina. Entonces, lo otro que tenés que buscar no es un evento de 3 o 4 días, porque llevamos 12 días de corrido con un aumento sostenido. 12 días corridos. Es decir que la noxa, la variable que está buscando, tiene más de 12 días. Sigue pegando todos los días. Esa es la otra variable. Lo otro que tenés que buscar es un evento supermasivo, porque se quintuplicaron la cantidad de casos. Eso no ocurrió nunca en la historia de la pandemia en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo. No hay registro en otro país del mundo de que se quintuplique la cantidad de casos en solo 7 días. Entonces tenés que buscar una variable supermasiva. ¿Cuáles son las variables supermasivas? El invierno. Te viene el invierno, vos cerrás la ventana y adentro la gente se contagia más. Esa es una. La otra es la variante P1 de Brasil, que puede ser prevalente, pero no es prevalente todavía. Va a ser prevalente a fines de abril y fines de mayo. De modo que a fines de abril y principio de mayo yo ya les estoy anticipando otro evento supermasivo de aumento en la cantidad de casos. Pero además tenés que buscar, mira, me han hablado entre ayer y hoy de todos los pueblos y de casi todas las provincias de la Argentina. En todos lados aumentaron los casos. Pueblitos en donde, desde Formosa hasta Tierra del Fuego, aumentaron los casos. Que en Formosa aumenten es preocupante porque es una provincia que ha manejado de modo excelente la pandemia, brillante. Que en Catamarca te aumenten los casos cuando no tenían y que han manejado excelentemente la pandemia, también les aumentó. En Misiones les ha aumentado, pero ha aumentado también en Córdoba, y si te vas, aumentó en Villa María, en Villa Dolores, en pueblitos en donde busques. Es decir, que además tenés que buscar una variable, una noxa, que haya afectado a todos los argentinos por igual. Es decir, si tiene melena de león, cola de león, ruge como león, es un león. Vos buscás y buscás y buscás en la primera semana qué irrumpió en la Argentina, lo único que irrumpió fue la presencialidad escolar. Que además, fíjate, te quintuplicó la cantidad de casos. El sistema educativo argentino tiene una matrícula en los 3 niveles de 12 millones y medio de personas. Hay 65.500 instituciones educativas. Más el papá, la mamá, el administrativo, el maestro, el portero, el transportista, moviliza diariamente 22 millones de personas. En pandemia, y con el modo de burbuja que tenemos, lo que hace es movilizar la mitad, unos 10 millones de personas todos los días. Fíjate que un fin de semana largo te hace un pico de 13.000 casos en enero, cuando se movilizaron entre 2 y 3 millones de personas. 5 veces esa cantidad es el 50% del sistema educativo, que es lo que se está movilizando ahora, y ahí te explica por qué se quintuplicó la cantidad de casos. Es decir, son muchas variables, y tengo para hablar 2 horas más de otras variables y otras situaciones. Anoche lo expliqué en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y fue tan impactante la explicación que hoy me hablaron de Estados Unidos y vamos a repetir la charla el martes que viene.
porque no hay vuelta. Digo, se la voy a discutir a quien sea. Cuando retiren esa NOxa, van a bajar la cantidad de casos. Y ya creo que muchos lo han detectado porque en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no han bajado la escolarización, la presencialidad hoy por cuestiones políticas, pero Golan creo que ya la tiene decidida porque él está totalmente convencido de que esto lo ha dicho Rachid, lo ha dicho Bernie es médico, camina a las calles y dice creo que fue un error la presencialidad, lo ha dicho Rachid, lo ha dicho que está viendo muchos chicos adolescentes contagiados. Las colas para testeo en Buenos Aires mayoritariamente está el papá y el chico, el adolescente. Al niño no lo vemos ahí porque va a otro lugar, va a otra cola. Entonces, esa es otra cuestión. Y la proporción etaria, el grupo etario que mayor proporción de casos ha tenido en este aumento que hemos tenido estos últimos días, ha sido el de los de menores de 18 años. Lo dice Martín Barrio Nuevo, lo dicen prácticamente todos los que hacen estadística. Sí, además, Oscar, lo están diciendo la mayoría de las organizaciones sindicales docentes de la provincia de Buenos Aires. Ya salieron públicamente a expresar que debe dejarse la presencialidad de lado. Así es. Pero vos visto cómo es esto, Hilda. A ver, primero hay que generar el espacio, porque si no generas el espacio político, después te surgen todos estos que son anti todos a decir que la presencialidad es necesaria porque el chico se deprime. Digo, lo que va a pasar, y ojalá que me equivoque, pero es que vamos a empezar a tener chicos muertos, porque el chico se enferma en una modalidad mucho más leve, pero hay 140 niños muertos en la pandemia en la Argentina, no es que no muere. Tenemos 200.000 chicos infectados hasta hace 10 días atrás en la pandemia. De modo que sí se enferman. Aparecieron algunos pediatras a decir que el chico no se enfermaba, y sí se enferma. Hay 11 docentes fallecidos hasta ahora, desde que se inició la presencialidad. Es decir, que yo no creo que dure mucho esta presencialidad, pero se tiene que generar un poco el espacio político para que el gobierno la pueda bajar. Creo que estamos a días de eso, ojalá que se genere, porque la burbuja que participa mi hija, por ejemplo, un día de clase tuvo y quedó bloqueada. Quedamos todos los papás aislados por 10 días. Es decir que no solo quedaron los chicos aislados, se suspendió su burbuja, sino que los papás, más de 30 papás, no pudimos ir a trabajar por 10 días. Y además tuvimos que hacer hisopar a nuestros hijos 2 veces, el día 1 y a los 7 días. Es decir, es todo un trauma esta situación. Yo no sé si la podremos sostener mucho más tiempo. Hay muchos papás que dijeron, yo no lo mando más, porque si cada vez que mi chico se suspende la burbuja de mi chico, yo me tengo que aislar 10 días, me van a echar de mi trabajo. Y esas complicaciones me parece que ya van a empezar a generar demasiado ruido por allí. Sí, sí. Están escuchando Loa Oscar Atiense, que es médico profesor de la UNC, investigador magíster en administración médica. Nuestro columnista, sí parece, ya lo venimos diciendo desde un programa miércoles, creo que desde que se decidió la vuelta a la clase, la vuelta a la presencialidad, perdón, cuestionar era un sinsentido, la verdad. Lo explicó perfecto Oscar, digamos, no hay está clarita la cuenta, diría algún meme que anda circulando por ahí. Bueno, Oscar, en tiempo de coronavirus, recordar, bueno, tuvimos el fin de semana largo, así que el impacto lo vamos a ver quizás de acá a 10 días más. ¿Cómo crees que va a aumentar muchísimo más la cantidad de casos? Un fin de semana largo como el de Semana Santa debería hacer subir la curva un 20%, no más que eso, pero inmediatamente después va a bajar. Es decir, te produce un aumento de casos y 4 días. ¿Cuánto duró el fin de semana largo? 4 días. Es el momento en el que estuvo la gente infectándose. Bueno, te produce un piquito y a partir de allí vuelve a bajar. Es decir, vos cuando quitas la NOxa que está produciendo los casos, inmediatamente decae. Por eso este tema, por ejemplo, nosotros de la presencialidad, no es que lo estoy diciendo después de que pasó. Yo hice 2 vivos, 2 especiales, el 28 de enero uno y el 17 de febrero otro, y describí esto, perfectamente describí, les dije esto va a pasar. Por eso es que es tan fácil de predecir. De modo que el fin de semana largo, el impacto del fin de semana largo lo vamos a estar viendo sobre el martes y miércoles de la semana que viene, que además coincide con los días que mayor cantidad de casos hay en la semana. Así es que, bueno, esperemos no asustarnos y
y empezar a cuidarnos un poquito más, ¿no? Recordemos el uso del barbijo, de un buen barbijo, el distanciamiento, el cuidado, es central en este momento, ¿no? Esas medidas funcionan, quienes las hemos utilizado nos han funcionado perfectamente. Así que tiene que ir por ahí, digamos, el cuidado personal. Uso de barbijo, distanciamiento, salir lo menos posible, lavado de mano, y estar bien lejos de las demás personas. 2 o 3 metros si pueden ser. La variante P1, y te dejo, la variante P1 es más infecciosa, la brasilera, la de Manaus, más infecciosa que el resto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que respirar menos cantidad de virus. Un 20% menos de partículas virales respiro, y con eso ya me infecta. Y tengo que estar menos tiempo junto con otra persona. Antes decíamos que el contacto estrecho era estar 15 minutos con otra persona. Ahora quizás con 5 minutos que estés con otra persona que esté infectada y que respires el aire de él, ya es suficiente. Por eso es bueno filtrarlo con buenos barbijos para que las partículas que yo logre respirar sean mucho menores. Ese es el secreto. Bueno, nos has dejado, como siempre, bueno, la verdad que hace falta preocuparnos porque el comportamiento social es lo que estaría faltando para acompañar y que estas medidas tengan un real impacto y sean eficaces, digamos. Si seguimos promoviendo fiestas clandestinas, si nos seguimos juntando, si seguimos sin respetar las recomendaciones que venimos diciendo acá desde el día 1 de la cuarentena, bueno, no van a tener mucho sentido las decisiones y las medidas que está tomando el gobierno. Acá me hace seña que nos estamos quedando sin tiempo. Pero bueno, ha sido creo que más que claro, y con lo de la presencialidad escolar me parece que eso es el punto clave, digamos. Si no atacamos eso, vamos a estar muy complicados. Así Sí, es, seguro. así es. Así es. Gracias, Oscar. Gracias por el aporte de siempre. Un abrazo. Nos estamos viendo el miércoles. Gracias, Hilda. Gracias, Matías. Gracias, Hugo. Nos vemos el miércoles y bueno, esperemos tener buenas noticias, que empiecen a bajar la cantidad de casos, pero nada, Ojalá a cuidarse sí. y esperar turno de vacunación. Eso es todo lo que hay que hacer, nada más. ¿Sí? Gracias, muy amable todo. Gracias. Gracias, Oscar. Hasta ahí la palabra del doctor Oscar Atienza, nuestro columnista. Hilda me está haciendo señas. Saludamos. No, está saludando. Así que bueno, 19:59, un minuto falta para las 8. Así 56. Y 59. Está viendo. Bueno, ha sido un programa, la verdad, muy cargado, con entrevistados, bueno, como siempre, entrevistados que engalanan este lugar que intenta ser la voz de las organizaciones sindicales, la voz de los trabajadores, y también tenemos a Oscar Atienza con los números de la pandemia. Bueno, Hugo, los mensajes, porque le debemos a la gente que manda muchos mensajes y le agradecemos, por supuesto. Sí, recién le decíamos que 25 mensajes habíamos recibido con la entrevista al compañero José Pepe Piem. Nos manda saludos, como todos los miércoles, la compañera nos dice: lo sigo por fase, que hoy anda muy bien. Así nos dijo. Será porque hemos conectado un cable. La semana pasada estuvo complicado. Sí, dice muy bueno lo del doctor Atienza en medio de este recrudecimiento y previniendo los fríos. Hay información de cuánto estaría disponible la vacuna de la gripe. Dice: gracias, abrazos a todos. Eso lo manda la compañera Norma de Angeli, que como decía recién, todas las semanas nos manda saludos. Bueno, nos manda saludos Chavaza, nos manda saludos Nelly González, nos manda saludos varios compañeros que siempre también nos siguen. Ha sido un programa muy bueno, ¿no? Hemos recordado el 2 de abril, que es una fecha muy importante. Hemos tenido excelentes entrevistados, hemos tenido muy buena música también, hemos arrancado muy bueno con el rally. Ha sido un lindo programa, ¿no? Hilda, Matías. Así es Hugo, así es Matías, también Gerardo que anda por ahí, y Javier. Bueno, seguro que nos vemos el miércoles con otro programa que esperamos sea de la misma calidad que este. Hemos puesto la vara muy alta, me parece, con el programa de hoy, así que vamos a tener que superarnos. Sí, ha sido un excelente programa, yo diría un excelente programa como siempre, ¿no? Nada más que como
cada miércoles vamos elevándonos la puntería con los excelentes entrevistas, bueno, con el excelente informe que da el doctor Atienza, muy bueno el informe que dio también la compañera Julia. Bueno, nos estábamos despidiendo, Matías, Gerardo, Javi, Hilda. Le agradecemos verdaderamente a todas las compañeras y todos los compañeros, a todos los oyentes que nos siguen también por la radio. Le agradecemos, como decimos siempre, los mensajes con tanto afecto, ¿no? Eso es importante, es increíble, porque nosotros hacemos un programa radial donde queremos verdaderamente informar de lo que trabajamos todos los días, cotidianamente, y me parece de que las compañeras y los compañeros que nos siguen verdaderamente quieren estar informados en ese sentido, y bueno, que a través de ese trabajo que hacemos a todo pulmón, ¿no? Recibir tantos mensajes de afecto y tener tantas compañeras y compañeros que nos siguen cotidianamente, nos llena verdaderamente de placer. Es muy bueno que sea así. Así es, increíble que nos quieran, aparte. Así que venimos a la radio solamente para ver si recibimos mensajes de afecto hoy, que Hugo me marcaba que ya estaba nombrando el tema del amor. Bueno, nos vamos con nuestro saludo de siempre. Le mandamos un saludo a Luciana, que le reiteramos las felicitaciones. Sí, hoy me escribió por WhatsApp, nos dijo que estaba muy bien, disfrutando de esta nueva etapa de su vida, que su pequeña hija está muy bien en todo sentido y está muy alegre todo su grupo familiar. Por supuesto que le mandamos el abrazo tan grande para todos ellos y verdaderamente nos llena de alegría que sea así. Así que nos vamos a ir despidiendo, querido Matías. Con esto que hemos denominado un programa de miércoles. Chao Javi, chao Gerardo, chao Matías, chao Hilda. Chau.